Hoy vamos a atizar el fuego contra el panfleto de "las cuchas tienen razón". Las cuchas no tienen la razón. ¿Por qué lo decimos? Aquí lo explicamos. DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. La clara intención del panfleto que dice "las cuchas tienen razón" es infame. Generar una nueva fábula en el imaginario colectivo de los colombianos para atacar a quien consideran como el estandarte de la oposición a Gustavo Petro, es decir, Álvaro Uribe. La rápida salida del presidente para relacionar la Operación Orión con los restos humanos hallados en la escombrera esclarece la intencionalidad panfletaria y en especial la procedencia de la orden para pintar los mamarrachos en las paredes de Medellín y de otras ciudades del país. La fábula quería erigir una nueva falacia después de la estrepitosa caída del relato de los 6.402 falsos positivos, ese que les dio tantos réditos políticos y que llevó a muchos incautos a odiar profundamente a la oposición contra Gustavo Petro. El sector de la izquierda del petrismo ha utilizado este número de 6.402 para hacer politiquería y llegar al poder. Así lo dijo Roy Barreras. Con lo que nos convenga. Entonces, mi equipo diseñó una segunda comunicación, que es jubilemos a Uribe. Y entonces era una cosa muy dura. Inclusive era una cosa con el número 6.402 y unas botas colgadas en las vallas. Porque para esos estrategas, ese comunicador, el enemigo a derrotar sin duda es Uribe. De hecho, una parte de los votos obtenidos en 2022 por el hoy presidente fueron movidos por la rabia contra los falsos positivos, pero no como una acción solidaria, sino como un mecanismo para despertar la indignación y glorificar al denunciante. Es más, la salida de Petro y sus mediocres lugartenientes para relacionar los restos humanos con Orión dejó en entredicho a las madres buscadoras de desaparecidos, pues los eventos posteriores han demostrado que en ese contexto no tenían la razón. ¿Por qué se puede afirmar que las cuchas no tenían la razón? Porque hasta la fecha no hay forma de relacionar a Orión con los restos de la escombrera. Una cosa es que hayan personas desaparecidas, otra cosa es que se haya dado una operación, que es la Operación Orión. Esa existencia de esa operación nadie discute, pero otra cosa es que usted ligue las desapariciones que no son desde el año 2002, que vienen de mucho tiempo atrás, y que la ligue y la ate con la Operación Orión. ¿Qué prueba tiene usted? ¿De dónde saca usted? ¿Qué evidencia tiene usted real para sostener que una cosa tiene que ver con la otra? La propia JEP indicó el pasado 9 de enero que no han emitido comunicaciones oficiales en las que se indique que las estructuras óseas corresponden a las víctimas de la Operación Orión. Las afirmaciones de la JEP todavía dejaban abierta la posibilidad de que en un futuro los restos humanos pudieran ser relacionados con Orión y por ende con el expresidente Uribe. En este sentido, resulta indispensable que organismos independientes supervisen el proceso de investigación de los restos, de tal forma que no se corra el riesgo de manipulación de evidencias con fines politiqueros. Pero el derrumbe de la estrategia se consolidó con un pronunciamiento posterior en el que la JEP indicó que las personas halladas en la escombrera fueron víctimas de desaparición forzada entre julio y septiembre de 2002. Ahí se cae el relato falaz de Petro,
Pues la Operación Orión se desarrolló entre el 16 y el 17 de octubre de 2002. Es más, antes de la Operación Orión se registraron varias acciones militares de envergadura en la Comuna 13. La Operación Mariscal, el 21 de mayo de 2002, Potestad, el 15 de junio, y la Operación Antorcha, el 3 de agosto, en la que reportaron 4 milicianos muertos cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Como la intención del relato de Petro y sus esbirros era volver a ensuciar la campaña presidencial, esta vez la de 2026, intentaron de manera forzada relacionar los restos de la escombrera con Orión. Pero las cosas no le salieron bien. La propia JEP esclareció los hechos. Dice la antropóloga Andrea Gómez que no se puede asegurar aún que estas personas que se han encontrado sean personas desaparecidas por cuenta de operaciones militares, pero que en cualquier caso sí hay que tener claro quiénes son, quiénes eran y cómo terminaron allí. ¿Está de acuerdo con ella? Efectivamente, nosotros somos jueces y nos basamos en las evidencias de lo que encontramos. Entonces yo creo que es apresurado decir una cosa o la otra. O sea, yo no creo que no pueda decir ni que son ni que no son. Es importante aclarar que un año después de Orión, el CINEP hizo un balance de la operación, en el que habló de 229 milicianos capturados, un civil muerto y 8 desaparecidos. Sin embargo, en un país con una macabra historia de desapariciones, el número de 8 era, por desgracia, irrelevante. Entonces entró la Corporación Jurídica Libertad, con datos más abultados, para avanzar en la construcción del relato. En 2015, las cifras que publicó dicha corporación hablaban de 17 homicidios en manos de la fuerza pública, 71 asesinatos cometidos por los paramilitares y 92 desapariciones forzosas. Además, como en la escombrera no aparecían restos humanos después de un año de labores de búsqueda, la aparición de las estructuras óseas en diciembre sirvió como detonante para la falsa indignación del petrismo. Para respaldar el falso relato, por ejemplo, la concejal Ana Teresa Bernal se rasgó las vestiduras y habló de revictimización de las madres de jóvenes desaparecidos en Medellín. ¿A qué jóvenes se refería la cabiltante del pacto histórico? Evidentemente no hablaba de las decenas de desaparecidos en manos de las FARC, del ELN y de los comandos armados del pueblo, que controlaron durante años la Comuna 13 y que estaban en plena operación territorial en esa comuna cuando ocurrió la Operación Orión. Para los que hemos vivido toda la vida en la Comuna 13 y antes de la Operación Orión, no es un secreto que grupos armados como el ELN, las FARC y los paramilitares asesinaban y esperaban que las volquetas hicieran su trabajo, creando así una gran fosa común. Gracias a la Orión llegó la transformación de la Comuna 3, proyectos y obras que eran impensables para esta comuna. El presidente Petro, acostumbrado a decir mentiras y a jugar con el dolor de las víctimas, quiere hacer responsable al presidente Uribe de lo que ocurrió acá en la escombrera. Presidente Petro, gracias a Uribe se acabó el terror en la Comuna 13. Tampoco quiso mencionar que desde principios de los 80 la escombrera era una fosa común utilizada en la guerra pavorosa que padeció la ciudad en aquel momento. La comunidad cuenta que la delincuencia ha arrojado cadáveres a la escombrera desde 1978. Todavía, en 2019, la comunidad pidió que cerraran el depósito de escombros porque allí seguían arrojando cadáveres. Es cierto que las madres de la Candelaria merecen respeto y apoyo total e irrestricto de toda la nación. Sin embargo, Petro, en su afán panfletario, las borró de plano y trató de instrumentalizar su lucha y dolor a lo largo de más de 25 años. Eso es una canallada. ¿Por qué durante ese cuarto de siglo no pintaron un mural respaldando a las madres de desaparecidos? ¿O no escribieron ni un solo nombre de esos hijos que son buscados? ¿O por qué no exigieron que se encontrara la verdad? La respuesta es macabra.
Porque ni Petro ni sus compinches habían dado la orden, ni mucho menos habían dispuesto recursos para financiar la acción propagandística. Sin embargo, la estrategia en torno al relato de las cuchas tenían razón SIC. Ya estaba en plena ejecución. Incluso en un intento por mezclar al alcalde de Medellín con la sordera que se dio por años en relación con los reclamos de las Madres de la Candelaria, Petro habló nuevamente de la escombrera y de odiar a Antioquia al querer ocultar lo que había pasado en ese tenebroso lugar. Un gobierno nacional articulándose directamente con algunos sectores para tratar de posicionar un relato en el cual ni siquiera la justicia ha determinado quiénes eran los responsables. Pero otra vez la JEP dinamitó el entuerto armado por Petro. En una visita realizada por ese organismo a la ciudad durante la semana que termina, el presidente de la JEP afirmó que la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia están comprometidas con las víctimas de la escombrera. La realidad hoy por hoy es que las cuchas no tienen la razón, pues no se ha demostrado la relación de los restos encontrados en la escombrera con la Operación Orión. Además, la rápida reacción de quienes combaten en la batalla cultural, la exposición de argumentos contundentes y la destrucción oportuna del relato dejó al petrismo sin el miserable caballo de batalla que querían utilizar para 2026. Como dirían los socios de Petro, se les cayó la vuelta. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. TX Colombia, la contundencia de los hechos.